Venga, pues en 25 minutos aproximadamente llegaremos a la hora en la que nos toca despedir Café de Periodistas. Estamos en la compañía de Carlos Insa, de Miguel Ángel de León Pérez, que nos toca hablar a los tres ahora con nuestro invitado, que nosotros que Carlos Rodríguez. Vamos a saludarlo así, a secas. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, eres el director de operaciones de Minube. Eso es. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, Minube es una plataforma social de viajes que se fundó en Madrid en 2008, somos una empresa española. Somos una plataforma en la que viajeros de todo el mundo comparten contenido, comparten sus lugares favoritos, lugares que ver, lugares donde comer y lugares donde dormir alrededor del mundo, ¿no? Hemos tenido 100 millones de usuarios en los últimos 12 meses que han pasado por la plataforma de Minube y más de 3 millones de usuarios activos que comparten contenido con la comunidad activamente. A ver, yo abro mi internet ahora mismo y pongo en un buscador Minube, tal cual. Eso es. Este como Valento no lo voy a abrir ahora en directo, pero cuéntame, abre Minube y me interesa, por ejemplo, estoy en Madrid y digo, pues, qué isla más bonita está Lanzarote, que a partir de ahí ¿cómo trabajo? O sea, ¿cómo me muevo? Bien, pues la plataforma va aprendiendo de tu comportamiento también, ¿no? Tenemos una tecnología en la que según tus gustos e intereses nosotros somos capaces de conocer al viajero y lo que hacemos es recomendarte destinos que se adapten a tus gustos, ¿no? Entonces entras en Minube y si vemos que estás navegando buscando destinos como Lanzarote quizá o como Fuerteventura, pues vamos aprendiendo de tu comportamiento y vamos recomendándote destinos similares y cosas que hacer dentro del destino también, ¿no? Pues te recomendaremos los sitios más espectaculares que ver, los mejores restaurantes y bares donde comer, que habrán recomendado, ya te digo, toda nuestra comunidad de viajeros que activamente está subiendo contenido nuevo. Miguel Ángel León te va a preguntar. Sí, cuando ustedes hablan de nuevas tendencias del turismo, en concreto, en plata, ¿qué significa exactamente? ¿Cuáles son las tendencias que se maneja ahora el turista? Bueno, al final estamos en una transformación digital del turismo, ¿no? Que muchas veces quizás se nos olvida. Hay una transformación continua en la que la característica más básica es la hiperconectividad del usuario, digamos, ¿no? A veces se nos olvida cómo o sea, el ágrafo, el analfabeto digital, por lo tanto, sí, no lo incluimos aquí porque no, pero bueno, por hecho que no está pendiente de... Hasta mi abuela usa WhatsApp hoy en día, ¿no? O sea, la realidad es que yo creo que cada vez quedan menos analfabetos digitales y no es tanto que las nuevas generaciones vengan dando fuerte con la tecnología, que obviamente también, y ahí están Snapchat y demás nuevas empresas, pero no nos olvidemos de que las personas mayores también se están adaptando a todo este movimiento digital, ¿no? No se han quedado fuera. Sigue habiendo un analfabetismo digital, pero cada vez es menor, ¿no? Y más en países desarrollados como el nuestro. Entonces, para nosotros parte de la hiperconectividad, estamos conectados 24/7 con más de un dispositivo, tenemos los teléfonos móviles, tenemos tablets, tenemos portátiles, tenemos smartwatches, tenemos de todo, ¿no? Entonces, al final eso es una tendencia que la industria turística no puede dejar de lado y no puede olvidar, ¿no? Y a veces es cierto que pedirle a un pequeño empresario turístico local que esté al día de las nuevas tecnologías pues puede sonar complicado, ¿no? Pero a veces simplemente tener un perfil activo en Facebook, compartir información interesante del destino turístico, ¿no? Que al final se trata de que entre todos los empresarios construyan ese destino global, pues ya es un paso, ¿no? Ya es acercarse al posible cliente. Carlos Insa, el periódico regional Canarias 7. Bueno, yo doy fe porque yo utilizo esas plataformas, o sea, a mí me parece que no es un salto, o sea, no es nada de marcianos, o sea, tú quieres viajar a cualquier destino y miras qué hoteles están bien, qué apartamentos puedes encontrar más baratos por el centro, por la zona donde tú te quieres mover, qué restaurantes están bien, los precios, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cosa simplemente de sentido común y de aprovechar las oportunidades que te dan este tipo de plataformas. Y en el caso de Lanzarote, ustedes manejarán mucha información porque dicen que tienen un nivel de usuarios, me ha parecido que hablaba de 100 millones de usuarios, ¿no? Es una barbaridad. Sí, ¿cómo está Lanzarote? ¿Qué visión tiene el usuario de la plataforma que ustedes tienen, que tienen una visión muy amplia por el número de usuarios que tiene? ¿Qué visión se tiene de Lanzarote? ¿Se tiene como una isla con un destino fuertemente posicionado? ¿Y qué potencialidades tiene y qué inconvenientes se le ve usted como experto? Sí, al final el destino de Lanzarote lo que vemos es que es un destino muy bien apreciado. También no he comentado, principalmente nuestra base de usuarios está en el sur de Europa y Centro Europa y algo en Reino Unido también. Entonces, todo este viajero ve Lanzarote como un destino que quizá todavía se asocia mucho con el sol y playa, a pesar de que posiblemente no sea el destino más ideal de playa, ¿no? Porque también compite en este sentido con otras islas o incluso con otras regiones, pero sí que es cierto que todavía se asocia bastante a esto, ¿no? Se ve como un destino
Sí que es cierto que se ve como un destino muy ligado a sus raíces, muy ligado al producto local, muy enfocado al turismo sostenible también, ¿no? Y cada vez se está poniendo más en valor el turismo de interior, turismo de montaña. Es algo que cada vez vemos más que los usuarios están compartiendo, ¿no? Pues esas excursiones mucho más al interior, a volcanes, a todo ese turismo más de naturaleza, ¿no? Con el que quizá pues se pueda competir frente a otros destinos como Islas Baleares, por ejemplo, ¿no? Que no tiene toda esta riqueza. Sí que es cierto que lo que notamos es que ha habido un creciente interés, sobre todo pues, por la situación geopolítica, ¿no? Obviamente del norte de África, que también está perdiendo mucho atractivo turístico y lo está ganando regiones como Canarias y como Lanzarote específicamente. Estamos viendo quizá que el destino Lanzarote se está quedando un poco estancado, ¿no? Porque es cierto que al final pues, cuando ves un 100% de ocupación para los próximos 6 meses, tu motivación para innovar, para mejorar infraestructura, para mejorar, hablábamos con el Cabildo esta mañana pues, de temas de cobertura de telefonía, de temas de fibra óptica, de wifi, pues está muy estancado, ¿no? Y creo que es un error como destino y que el usuario al final lo refleja, ¿no? Y da una opinión algo negativa en cuanto a este. Pero bueno, claro, hablas con la industria y con esa ocupación pues dices, tengo otras necesidades más inmediatas, ¿no? Pero bueno, quizá el punto negativo va más por ahí, ¿no? Porque se está quedando estancado. El turismo deportivo es un potencial en alza, ¿no? Desde luego, el turismo acuático, el turismo de deportes relacionados con acuático y el turismo de montaña también, ¿no? Y deportivo de montaña, desde luego, eso lo vemos claramente. Quiero preguntarte qué es sur de Europa, es evidente, pasas por Italia, no sé si Grecia, no sé si los países de la ex Yugoslavia, alguno de ellos, no sé, ¿qué es sur de Europa? Cuando me dices que los tuyos son del sur de Europa, o parte del Reino Unido. Tenemos principalmente Portugal, España, Francia, Italia y algo en Grecia, ¿no? Y luego nuestros siguientes mercados pues son Alemania, Reino Unido y toda Latinoamérica, pero al final por una cuestión más de afinidad lingüística, ¿no? que otra cosa. Hablamos de geografía, ya sabes los problemas que hay evidentemente en países como Turquía, Egipto, Túnez, ¿no? Da hasta pena ver la situación por la que pasan, porque económicamente pues ellos dependen mucho del turismo. Dicen algunos expertos que, bueno, no al 100%, pero bueno, los canarios nos estamos beneficiando, todas las islas, ¿no? De ese problema que tienen. No hay que nunca aplaudir eso, ¿no? Pero ¿cuándo crees que va a durar esta situación? Es difícil preverlo, ¿no? Porque al final, pues todas estas tensiones políticas es difícil ver hasta qué punto pueden llegar y cuándo, sobre todo, cuándo se va a recuperar la confianza del viajero, ¿no? Que es quizá lo más importante, porque es posible que algunos de estos mercados estén ya mucho más estables, pero también hay ataques puntuales que al viajero le afectan mucho y se echa para atrás, ¿no? Yo creo que por lo menos esta situación durará 2 o 3 años más, en la que todavía al viajero le costará recuperar esa confianza, ¿no? Al final es un poco como todo, se recuperará porque bajarán los precios, porque bueno, pues, durante los últimos 10 años se han construido grandes resorts en todas aquellas zonas y se ha invertido mucho en toda la infraestructura. Y obviamente ahora lo que vemos, nosotros que estamos en contacto continuo con ellos, es que la ocupación está a niveles mínimos históricos. Recuperarán a base de bajar precio y de ser un destino mucho más competitivo en precios, ¿no? Que lo que pueda ser pues, un destino como Lanzarote, que al final, pues, con tanta ocupación, obviamente la tendencia es también a subir precios, ¿no? Entonces yo creo que es más una cuestión de estar preparados, pero bueno, yo preveo que en próximos 2 o 3 años seguirá esta tendencia alcista de seguir atrayendo, obviamente, ese turista que antes iba a esas otras regiones. De León Pérez. Sí, bueno, con tanta interacción, con tantos millones de usuarios, ustedes además de beneplácitos sobre los destinos también tendrán que recibir críticas, supongo. Acaba de decir usted antes que tenía reuniones con políticos, con autoridades aquí de la isla y también, supongo, con empresarios. Esencialmente, y para que sepa la audiencia, ¿cuáles son las quejas mayoritarias que se suelen manifestar o que ustedes conocen con respecto a Lanzarote? Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Quizá una cierta dejadez a nivel de infraestructuras, ¿no? Yo creo que es uno de los feedback más recibidos y más habituales en cuanto a nivel de usuarios. También es cierto que aunque comentaba que se valora mucho esa tendencia hacia la sostenibilidad y el turismo un poco responsable, sostenible, que a veces es un poco de boquilla también. A veces es de boquilla, efectivamente, claro, ¿no? Y vemos no se ve en la práctica, a lo mejor. Justo, vemos que al final los organismos públicos para nosotros como empresa privada tienen que ser catalizadores de alguna manera y formadores, educadores, ¿no? No podemos hacer recaer todo el peso de fomentar un turismo responsable en ellos, sino que simplemente tenemos que conseguir que sean los que eduquen al pequeño empresario o al empresario local, no necesariamente pequeño, a que
enseñe o ayude a enseñar a todo el universo de viajeros, que es inmenso, como estamos viendo, y no solo en Mi Nube, en muchísimas plataformas más, que enseñe las bondades del turismo local de Lanzarote, ¿no? Y que enseñe, para nosotros el turismo responsable va mucho más allá de la parte medioambiental, va a que la gente que venga, el viajero que venga, se implique en la cultura, entienda la gastronomía local, entienda el producto local, entienda la cultura, entienda cuáles son las actividades culturales que se realizan aquí y viva como un local más, ¿no? Entonces a veces se queda efectivamente esto en mucho de boquilla de instituciones públicas y de qué sostenibles somos, que reciclamos, que tenemos el cartelito este de las toallas en el hotel y realmente esto no deja de ser una mínima parte de lo que debería ser el turismo responsable, ¿no? Cuando habla usted de falta de infraestructuras, ¿qué se refiere? ¿Solo a la falta de infraestructuras tecnológicas, como hablaba antes, falta de pues puntos de antenas de telefonía, etcétera, etcétera, o zonas wifi, etcétera, etcétera, o infraestructuras también hoteleras, infraestructuras deportivas, infraestructuras de ocio? ¿A qué se refiere usted? Es cierto que está más vinculada con la parte tecnológica, ¿no? La queja más habitual que recibimos nosotros va más por el lado tecnológico. Sí que es cierto que a nivel de infraestructura de carreteras no solemos recibir quejas, a nivel de infraestructura hotelera la verdad es que comparándolo principalmente con destinos similares, yo diría que Lanzarote está en la parte superior, ¿no? Bueno, comparando con otros destinos. Infraestructura deportiva, es verdad que hay una buena infraestructura, o sea, realmente se centra mucho más la queja, al menos la que recibimos nosotros, en esa parte más tecnológica que en otras áreas. Y mira que se ha planteado el tema de la tecnología desde hace tiempo, oiga, que nos estamos quedando atrás. Que nos estamos quedando atrás, mira, se ha dicho en multitud de ocasiones, se ha planteado aquí. Y luego se gasta mucho dinero también en campañas en el exterior, acudir a feria, promoción, etcétera, etcétera, pero quizás se ha olvidado también un poco pues en plataformas como la de ustedes, ¿no? Hay plataformas que mueven una cantidad de usuarios y tienen un impacto muchísimo mayor, a lo mejor que estas ferias, y a lo mejor nos está gastando, no dinero, pero sí a lo mejor poniendo el foco en esos nuevos, porque eso te abre a nuevos mercados, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿La Administración se está preocupando por entrar en esos terrenos o no? Sí, nosotros trabajamos, de hecho tenemos acuerdos anuales con el Cabildo en el que promocionamos el destino Lanzarote, ¿no? Y es cierto que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es complicado y es una apuesta muy fuerte la que hace el Cabildo de Lanzarote, es complicado justificar por qué estás dando o por qué estás intentando atraer más turistas cuando estás a un 100% de ocupación, ¿no? Pero al final hay que entender que el destino Lanzarote o la visión que debería tener construir un destino Lanzarote como tal tiene que ser una visión a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, oye, quizá hoy esté en una ocupación del 100%, pero en 2 o 3 años se recuperan otras zonas y bajo, ¿no? Entonces, todo lo que haya podido construir previamente va a ser positivo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que obviamente, pues si yo quiero contratar un carpintero, pues iré a buscarlo a la página de páginas amarillas de carpinteros y no a otra fuente. Pues si lo que quiero buscar es viajeros, obviamente plataformas como Mi Nube te dan mucha más visibilidad, al menos del tipo de público que quieres atraer, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese lado el Cabildo y todo lo que hemos tratado con el Cabildo de Lanzarote siempre han sido muy activos en promocionarse en Mi Nube y en otras plataformas similares. Y el hecho de que no esté regulado, perdona Sergio, el hecho de que no esté regulado el tema de la vivienda vacacional, que no está regulado, que mueve el mercado que mueve y que mueve un turismo cada día más grande, ¿le está pasando factura a la isla o a Canarias en general? ¿Cree usted que eso debería estar ya regulado? ¿Cree usted que habría que buscar una solución? ¿Los usuarios se quejan de eso o no se quejan? ¿Cómo está ese asunto? El usuario, por lo general, está bastante abierto, al menos nuestro usuario, que es un usuario efectivamente más digital y un público objetivo entre 25 y 45 años aproximadamente. Es un público muy abierto a toda esta nueva y probablemente mal llamada economía colaborativa, ¿no? Yo creo que es un tema muy delicado, es un tema que hemos tratado, que aunque a nosotros no nos afecta directamente, si el usuario lo demanda no puedes darle la espalda, obviamente, pero lo que tampoco puedes hacer es que esto cada uno haga lo que quiera, ¿no? Entonces sí que es cierto que exige cierta regulación, que el usuario va a querer seguir demandando este tipo de producto, con lo cual es el propio, pues quizá aquí no tanto a nivel de Cabildo, pero sí incluso probablemente a nivel nacional, como se ha hecho en otros países, donde habrá que actuar y al menos sentar unas bases, ¿no? Quizá no regular, porque al final pues la sobreregulación, pues sabemos que normalmente
conlleva ciertos problemas o ciertos inconvenientes, pero sí al menos sentar unas bases, ¿no? y que no sea todo tan libre como es hasta ahora. Carlos, estamos hablando con Carlos Rodríguez, que es director de operaciones de Minube. Hay determinados partidos políticos, digamos, de tendencia más bien, bueno, pues que parece que nunca o casi nunca están muy conformes con esto del turismo y el desarrollo, que abogan por una ecotasa. Aquí en Lanzarote se planteó el tema de la ecotasa en su día y no tuvo mucho éxito. Creo que en Baleares sí, de alguna manera se ha aplicado. ¿Dominan ustedes algún tipo de dato que advierta que el usuario al que le van a cobrar una ecotasa en destino, pues rechaza el destino? Nada, lo que hemos comprobado que al final muchas veces el viajero casi ni es consciente, ¿no? Debe estar pagándolo. Realmente es algo, es intentar poner una barrera de arena al mar, ¿no? Mínima, o sea, al final se va a acabar derribando o incluso muchas veces no eres ni consciente de ello, ¿no? Al final yo entiendo que como destino pues tengas que luchar un poco, tengas esa dicotomía entre turismo masificado, turismo de calidad, pero yo creo que pueden convivir perfectamente, ¿no? Y no es necesario poner este tipo de barreras, sino lo que hay que hacer es fabricar un producto turístico de mayor calidad y a partir de ahí el propio viajero de mayor valor será el que se acercará al destino, ¿no? Al final redes como la nuestra es la que permite dar a conocer las bondades de todas las actuaciones que se están haciendo en destino, ¿no? Oye, pues Destino Lanzarote está haciendo un esfuerzo muy grande por un turismo mucho más responsable, por un turismo mucho más sostenible. Eso al final acaba corriendo y el viajero siempre está dispuesto, obviamente, a tener un sobrecoste si el producto es bueno, ¿no? Acabo de abrirlo, Minube, he puesto un destino, Eslovenia, por ejemplo. Bueno, sí. Simplemente el hecho de abrirlo ya te dan ganas de seguir indagando en qué destinos o qué lugares tiene ese pequeño país de la Yugoslavia, ¿no? Si tú abres Lanzarote, por ejemplo, te abrirá Lanzarote, pero también La Graciosa, ¿no? ¿Tienes algunos datos sobre la isla de La Graciosa, digamos, del interés que pueda tener el usuario de Minube? Bueno, tenemos datos de tráfico y de búsquedas y la verdad es que es curioso que todos estos pequeños destinos cada vez están atrayendo más la atención, ¿no? También es cierto que cada vez es más fácil viajar, cada vez, por suerte, los jóvenes viajamos más, hemos conocido más sitios y queremos ir un paso más allá, ¿no? No queremos ir a los sitios tradicionales o típicos, sino que queremos ese punto de exotismo quizá o de lugar un poco menos explotado, menos conocido, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos datos que demuestran que estas pequeñas islas también están atrayendo cada vez más contenido de gente que ya la ha visitado y más interés a nivel de búsquedas del destino en sí mismo, ¿no? Amigo Miguel Ángel y Carlos, si tuvieran alguna pregunta más, adelante, venga, queda un poco. Sí, bueno, cada vez que un usuario hace un comentario, hace una pregunta sobre destinos turísticos, está de alguna forma dando información sobre sí mismo, sobre sus gustos. Sabe que se ha creado cierta fobia, cierta alarma, creo que la pasada semana a través de Wikileaks o por ahí se decía que también, no sé si la CIA o algún organismo similar, estaba controlando cosas como la nube en general, no digo en este caso, o los aparatos móviles, y entonces hay cierta alarma social, cierta fobia, a lo mejor a dar demasiados datos y en cosas como esta yo no sé si hace que la gente se retraiga. Ustedes no lo habrán notado, porque con 100 millones y pico de usuarios será difícil, pero bueno, ¿eso les ha llegado a ustedes también, esa posible alarma? Bueno, no es tanto una alarma, sino que cada vez el usuario es más consciente, ¿no? Sí, que sea más susceptible o más... Al final, nosotros el uso de datos que hacemos de la información que nos comparte el usuario, de su navegación, lo damos o lo reutilizamos en provecho del propio usuario, ¿no? Para personalizar su experiencia, para recomendarle destinos o lugares que ver que creemos que pueden encajar con sus intereses, pero sí que es cierto que al final entiendo que haya cierta fobia y ciertos miedos a qué tipo de información damos, ¿no? Y es cierto que al final hay cierto tipo de grandes empresas que si quieres jugar a su juego, digamos, tienes que pagar un precio, esa información, ¿no? Luego para mandarte publicidad a lo mejor, solamente para eso. Eso es, y la realidad es que al final, oye, pues hay un riesgo, hay que ser muy consciente de dónde nos metemos, dónde navegamos y qué hacemos, porque hay datos sensibles que pueden estar en sitios donde no nos gustaría que estuvieran, ¿no? Y sí que notamos una tendencia de los usuarios a ser un poco más... cautos. Sí, eso es. Y desde su punto de vista como profesional y que conoce el sector bien y a fondo y tal, y conoce... ¿Cuál podría ser la estrategia de Lanzarote? Antes ha comentado y es evidente que
llega un momento en que el tope que está teniendo la isla de ocupación pues no se puede mantener o de alguna manera pues se verá reducido, ¿no? ¿Qué estrategia puede, qué camino tendría que seguir Lanzarote con las potencialidades y las cosas malas que tiene para poderse mantener dentro de un turismo cada día más competitivo y bueno, pues un mercado que está en continuo movimiento? Usted no sé si conoce bien la isla, conoce cómo están las infraestructuras, en fin, las potencialidades y las ventajas que tiene. ¿Qué estrategia debería tomar la isla para mantenerse dentro de como un destino competitivo de aquí a los próximos 15, 20 años? Yo creo que se ha hecho ya un trabajo interesante y un trabajo fuerte en cuanto a diversificar la oferta, ¿no? La oferta turística, y creo que esa es la línea a seguir. Al final el turismo de sol y playa es probablemente mucho más competitivo que muchos otros, ¿no? Entonces al final yo creo que el potencial que tiene la isla de Lanzarote al final es diferenciarse con lo que hablábamos antes, ¿no? De mucha actividad deportiva, mucho turismo de interior, deportes acuáticos, deportes de interior, tratar de alejarse, no alejarse obviamente porque el sol y playa pues seguirá estando ahí y seguirá trayendo mucho turista, pero al final si eres capaz de a esa oferta más tradicional, digamos, sumarle valores añadidos, al final yo creo que es una apuesta ganadora para el destino. Carlos Rodríguez, director de operaciones de Menudo. Ha sido un placer, ha estado muy entretenido lo que nos has contado. No sé si prometía o no prometía, a mí me ha aportado mucho. ¿Vas a estar más tiempo aquí? ¿Vas a tener más reuniones con la gente que te trajo del Cabildo? Estaremos hoy por aquí con el Cabildo e intentaremos escaparnos a dar una vuelta por la isla. Ah, ¿conoces el norte? Sí, sí, sí. Venga, pues hay que ir al norte. El norte está muy bien, ya que las localidades turísticas sí es lo que tiene de vez en cuando ir al norte. Carlos, un abrazo, cuídate mucho, gracias. Muchas gracias a vosotros. Estimado Miguel Ángel de León Pérez. Hasta el viernes, en la radio y por aquí. Venga, estupendo. Carlos Isa, cuídate. Hasta mañana. Venga, nosotros volvemos mañana. Todavía no tengo claro si estará ya aquí mañana Jorge Colo o no. Esté Jorge o no esté Jorge, Café de Periodista se va a llevar a cabo puntualmente a partir de las 2 de la tarde. Cuídense mucho. Adiós, hasta mañana.